de todo el país, tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente a este día jueves 3 de junio del 2021. El Consejo de Quito removió con 14 votos a Jorge Yunda. Con este preámbulo informativo que estaremos detallando en breve, saludo como cada mañana a José Luis Arévalo. Qué gusto, José Luis. Buenos días. Muy buenos días, Luisa. El gusto, el privilegio de poder estar compartiendo contigo, querida amiga, este espacio noticioso. Ratificarle el buenos días a todos ustedes, amables televidentes. Y así arrancamos La Noticia, primera emisión. Claro que sí, escuchen con muchísima atención, amigos televidentes. Con 14 votos, el Pleno del Consejo Metropolitano de Quito aprobó la remoción del alcalde Jorge Yunda, quien ocupará el cargo de alcalde en la capital de la República en los próximos 2 años, será Santiago Guarderas. Tenemos los detalles. El pasado miércoles el Consejo Metropolitano de Quito trató 2 pedidos de remoción en contra del alcalde Jorge Yunda, siendo el segundo impulsado por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, el que finalmente culminó con la salida del burgomaestre. Que nunca más nos vuelvan a enfrentar a los quiteños como el día de hoy se intentó hacer por los intereses de un alcalde y su familia. En total se necesitaban 14 votos para aprobar la moción que recomendaba la remoción de Yunda. En ese sentido, precisamente el voto que definió el resultado fue el del vicealcalde Santiago Guarderas, mismo que ahora ocupará el cargo de alcalde. Agradeciéndoles por respetar la dignidad que significa este Consejo Metropolitano. Aunque se dieron 6 abstenciones y un voto en contra, incluso los que tomaron esa decisión criticaron la gestión de Jorge Yunda. No soy partidaria del señor alcalde Yunda y ustedes lo saben. Muchas veces lo he criticado y seguiré también en esa posición. A quien se quede. Seguiremos en la fiscalización y exigiendo a que velen por la gente más necesitada. Luego de los resultados finales, aseguraron varios ediles, es prioridad el llegar a consensos que permitan concretar acuerdos mínimos que brinden gobernabilidad al cabildo. ¿Qué puntos específicos son los que debemos trabajar para recuperar la ciudad? Y después, independientemente de lo que cada uno tenga su visión, podría también aportar sobre eso. Pero lo fundamental ahora es que los 21 concejales tengamos que reunirnos y consensuar lo que necesitamos ahora. Es conocido que Jorge Yunda todavía cuenta con un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral para la revisión del proceso. De hacerlo, el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito indicó apelará a esa instancia. Vamos a continuar con el proceso de existir la apelación, pero desde ya les invitamos a participar a todos los sectores organizados para construir una agenda ciudadana e ir marcando precisamente esta necesidad de plantearle las cosas urgentes a quien reemplace a Jorge Yunda y al Consejo Metropolitano. Antes de la votación, que tardó hasta pasada la medianoche, tuvieron la oportunidad de argumentar dentro del proceso la parte demandante y el abogado de Jorge Yunda. El defensor del burgomaestre señaló que incluso tratados internacionales de derechos humanos prohíben que se destituya al alcalde. Informó Javier Rosero. Y desde el lunes 7 de junio, 1.301 instituciones educativas a escala nacional retornarán a las aulas bajo el plan de regreso voluntario, paulatino y seguro. Así lo anunció la ministra de Educación, María Brown. A su vez, el presidente de la República, don Guillermo Lasso, firmó el decreto de políticas educativas. Con el objetivo de fortalecer el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes del país y evitar que la pandemia aumente la brecha educativa que ha dejado en el sistema, el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto de políticas públicas educativas que su gobierno aplicará para alcanzar una educación plena en el Ecuador. Hoy nos encontramos aquí, en las aulas, para cambiar esa realidad. María Brown, titular del Ministerio del Ramo, explicó que se trabajará en 5 ejes fundamentales, donde se evaluará la situación en la que se encuentra la comunidad educativa y de esta manera presentar un plan de retorno a clases voluntario y paulatino. Trabajaremos articuladamente con el Ministerio de Salud en ese retorno progresivo a las aulas de forma presencial, segura y voluntaria. 1.301 ya están aprobados y podremos iniciar clases el próximo lunes 7, señor presidente.
También se dijo que se fortalecerá a las escuelas rurales con la apertura de 900 instituciones que brinden un enfoque inclusivo con pertenencia territorial y cultural. Publicaremos el modelo pedagógico multigrado para la educación rural comunitaria. Lazo expresó que se enfocará en incluir contenidos acordes al entorno comunitario con libertad para trabajar con las 28 editoriales que producen los recursos académicos y que impulsará la continua formación de consejería estudiantil, docentes y directivos y de esta manera actualizar el escalafón docente. Este decreto ordena la dignificación de la carrera de los profesionales de consejería estudiantil, docentes y directivos a través de la formación profesional continua, la actualización del escalafón docente y la implementación de incentivos laborales complementarios al salario. Finalizó expresando que todo será para brindar más oportunidades a la juventud y alcanzar la excelencia educativa en el país. Informó Mauricio Sánchez. Y al retorno a clases presenciales se suman también las universidades. 37 institutos de educación superior podrán volver a las instalaciones el próximo día lunes. Los establecimientos que funcionen como puntos de vacunación deberán ser reubicados. El Pleno del COE Nacional ha resuelto que 23 instituciones de educación superior que tuvieron sus planes ya operativos, estaban trabajando, estaban ya vueltos a la actividad presencial o semipresencial, vuelvan a retomar las actividades luego de la suspensión forzada por el último estado de emergencia. Eran 16 universidades y escuelas politécnicas y 8 institutos de educación superior. Se aprobó también el que se inicie el plan de pilotaje en otras 14 instituciones de educación superior. Los propietarios de bares y restobares ven favorable la medida del COE cantonal de Guayaquil de permitir su funcionamiento hasta las 0 horas. Afirman que así podrán obtener un poco más de ganancias e impulsar la reactivación económica. Tras lo dispuesto por el COE cantonal en Guayaquil, los propietarios de bares y restobares ven con agrado que se extiende el horario para su funcionamiento. Ahora que la restricción rige desde las 0 horas, les da oportunidad a este tipo de negocios extenderse un poco más, que le viene bien al negocio, asegura. Patricio Pareja, propietario de uno de los restobares del norte de Guayaquil, acota que con esta disposición se puede obtener algo de ganancia. La gente a través de las redes sociales nos pregunta ¿hasta qué hora? Entonces nosotros le decimos hasta antes de las 12 de la noche, porque después de las 12 ya viene pues la movilidad de transporte limitada. Le damos trabajo no solamente a mi personal, sino también a artistas, y la gente comienza pues a ir poco a poco, sabe que ahora es hasta el 50% de la capacidad, siempre con la bioseguridad permitida. Eso hacemos siempre. Y que ve de buena manera que exista una flexibilidad en las medidas, pues a su criterio se va mejorando de a poco. Sin embargo, en el tema pandemia no hay que descuidarse. La alcaldesa dijo que teníamos que aprender a vivir con la pandemia. Eso es lo que tenemos que hacer, aprender a vivir, pero con mesura, Que el tema discotecas es algo que definitivamente no está en discusión, pero que se toman medidas para que pronto se regrese a una normalidad a la cual todos aspiramos. Con el proyecto de la vacunación, que a partir de agosto, septiembre ya se vayan aperturando este tipo de negocios. Poquito nos vamos reactivando y así nosotros le damos pues un martillazo a los clandestinos, porque cuando estamos cerrados nosotros, que somos los legales, los clandestinos pues proliferan. Informó Julio César Saona. Entre tanto, quienes conforman el comité denominado Juntos por la Reactivación del Gran Guayaquil se reunieron con el ministro de Turismo, Niels Olsen, para darle a conocer una plataforma que se habilitó para actualizar datos de todos los trabajadores del gremio. Con esto se busca pedirle que se los vacune de manera ágil para reactivar este sector de la economía.
Sin duda, el sector turístico es uno de los más golpeados por la pandemia. Y ahora que se puso en marcha un nuevo plan de vacunación con el presidente Guillermo Lasso, el Comité Juntos por la Reactivación del Gran Guayaquil reunió a los representantes de las distintas cadenas de este gremio para hacer una actualización de datos y de esta manera puedan ser considerados de forma rápida para que sus trabajadores sean inmunizados contra la COVID-19. Como una plataforma que tenga el formulario de acuerdo a los campos que está exigiendo el Ministerio de Salud para consolidar toda la información del sector turístico y pasarla al Ministerio, al Mintur zonal. Hablamos de al menos 120.000 trabajadores a nivel nacional que requieren la inoculación para poder reactivarse, ya que las pérdidas para este sector hasta la fecha alcanzan los 2.500 millones de dólares. Hemos hablado con el ministro que ya una vez que esto ya se socialice, ya arranque, ya nosotros tenemos hecho estar todo listo y también ver la posibilidad que el sector turístico sea vacunado en los hoteles. Los propietarios de los establecimientos turísticos pueden inscribir a sus colaboradores a través del link forms.office.com. Esto ha significado que en apenas 3 días hayan ingresado más de 2.200 establecimientos con sus empleados. E indican que la vacunación será su respiro, informó Adriana Peralta. En un encuentro con varios comerciantes del mercado de Iñaquito en la capital, el presidente Guillermo Lasso se comprometió a canalizar créditos con bajas tasas de interés para generar una reactivación económica del sector. Además, el primer mandatario dijo que eliminará el impuesto del 2% que los comerciantes pagan al servicio de rentas internas. Veamos. Entre aplausos y saludos, los comerciantes del mercado La Carolina, ubicado al norte de Quito, recibieron al presidente Lasso, a su esposa y al ministro de Gobierno César Monge. Los comerciantes les recordaron al mandatario varios de los ofrecimientos que durante la contienda electoral les prometió y le pidieron trabajar por una reactivación económica que fortalezca a su sector. Lo que queremos es la reactivación del mercado, porque el mercado, como usted lo dijo, está abandonado. En este marco, el presidente Lasso anunció que incentivará créditos y microcréditos al 1% de interés desde el Banco Nacional de Fomento, actual Banecuador. Y también se comprometió a hablar con la Asociación de Bancos y Cooperativas para canalizar refinanciamientos beneficiosos para los comerciantes. Haré una llamada a la Asociación de Bancos y de Cooperativas para trasladar tu inquietud, y es necesario y es justo que existe el apoyo a ustedes de la banca y de las cooperativas. Lasso también anunció que eliminará el impuesto del 2% a las ventas de las microempresas y así incrementar el trabajo de los comerciantes. Ese impuesto del 2% a las ventas de las microempresas lo vamos a eliminar. Cerró diciendo que impulsará las reformas a la Ley de Educación Superior para incentivar el ingreso de los jóvenes a la universidad. Está lista la ley que reforma la Ley de Educación Superior para que haya libre acceso de los jóvenes a la universidad. En máximos 30 días enviaré a la Asamblea Nacional el proyecto de ley. Y que trabajará para velar por los derechos de las mujeres trabajadoras de los mercados, informó Mauricio Sánchez. Y bien amigos, cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos, es momento de irnos a una breve pausa. Pero sigan en nuestra sintonía, pues cuando volvamos tendremos detalles de cuáles fueron las medidas alternativas que se dio al fiscal Luis Machado, quien es acusado de abstenerse de acusar al líder de una organización delictiva investigada por delincuencia organizada. Todo esto y mucho más cuando volvamos aquí en La Noticia, Primera Emisión. Muy bien, amables televidentes, estamos de vuelta con más información aquí en La Noticia, Primera Emisión, Luisa. Claro que sí, retomamos la información para contarles que prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad fueron las medidas alternativas que se dictaron contra el fiscal Luis Machado tras abstenerse de acusar al líder de una organización delictiva investigada por delincuencia organizada. La fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, apeló la resolución del juez.
La diligencia empezó pasadas las 11 y la ministra del Guayas pidió prisión preventiva contra el fiscal Luis Machado por emitir un dictamen abstentivo a favor de alias Ben 10, líder de la organización Chone Killers, y otros 2 procesados. Durante los alegatos de su defensa, sufrió una descompensación. Fue trasladado al hospital Teodoro Maldonado Carbo. Tiene taquicardia y el tema de la presión, razón por la cual pues el señor juez pidió que sea valorado por un médico de aquí en la unidad. En diciembre de 2020, la policía detuvo a Antonio Benjamín C.P. y otros 8 sujetos acusados de delincuencia organizada por su presunta participación en 8 asesinatos cometidos en Durán y Guayaquil. La diligencia se reinstaló a las 15 horas de manera telemática y pese al pedido de Yanina Villagómez. Prohibición de salida del país y comparecencia todos los días lunes en fiscalía. ¿Billete? No, eso no. Y no es justo que lo manden a cumplir una pena anticipada cuando él aún es inocente en un lugar donde seguramente se va a encontrar con muchas de las personas que él ha mandado preso. La fiscal titular dio el paso para cerrar la instrucción fiscal y determinar que había un dictamen acusatorio para todos. Tras el sorteo de ley, una sala deberá conocer la apelación, mientras la ministra fiscal montó en cólera. Velamos por la seguridad ciudadana. Y eso es lo que queremos con esta diligencia, transparentar nuestras actuaciones. Y que insistirán en la medida cautelar inicial, afirma, contra todo espíritu de cuerpo. Informó Jorge Escobar. Y los últimos hechos de violencia que se registran en el Cantón Durán estarían relacionados a la reciente salida desde la cárcel de un personaje conocido como Ben 10. ¿De quién se trata y por qué existe tanto crimen a su alrededor? Se lo contamos aquí en el siguiente reporte. Situaciones violentas que están sacudiendo al Cantón Durán en los últimos días. Ataques armados que dejaron víctimas mortales. Detrás de esto estarían peligrosas organizaciones delictivas en busca de acaparar territorios en la venta de la droga. Pertenecen a los Latin King, Choler Kiner. Son personas que acá se disputan el tráfico de drogas. El pasado 21 de mayo, la situación parecía complicarse en materia de seguridad para Durán. Ese día, Antonio Benjamín, más conocido como Ben 10, recuperaba su libertad luego de 5 meses en prisión. Muchos temían que en los días siguientes, las calles de ese cantón empezarían a vivir el terror armado. Y parece que no se equivocaron. El mismo que tiene ya su agrupación ya bien organizada y está reclutando menores de edad como para que sirvan de sicarios. Luego de la muerte de JL, se dice que Ben 10 y alias Fito asumieron el mando de la organización de los choneros. En el caso de Antonio Benjamín, el cantón ferroviario se ha convertido en su punto fuerte, donde tendría el dominio en el expendio de drogas, sobre todo en espacios como el Cerro Las Cabras y ciudadelas aledañas. Allí, cada individuo que pretenda expender drogas sin su autorización paga con muerte. Es una cabeza fuerte de esa organización y es el que está al momento manteniendo la organización acá en Durán. Este personaje escribió su nombre por primera vez en los registros policiales el 5 de abril del 2011 por una tentativa de asesinato. De allí en adelante volvió a pisar las cárceles por delitos como tenencia de armas, asociación ilícita y, según la policía, se lo investiga también por 8 crímenes más. Está encabezando acá en Durán una banda delictiva. Informó José Morales. Y continúa grave en una casa de salud el ciudadano que recibió 8 impactos de bala en la ciudadela Abel Gilbert en Durán, provincia del Guayas. Agentes policiales señalan que esta persona sería integrante de una organización delictiva. Cámaras de seguridad cercanas al sitio de la emergencia captaron la llegada de un auto de cuyo interior se bajaron 2 personas en actitud sospechosa.
Según testigos, aquellos desconocidos abrieron fuego en contra de un ciudadano que permanecía en el sitio. Yo soy taxista, yo pasaba por aquí y cuando oí disparos y tuve que coger otro carril. El herido fue trasladado hasta una casa de salud de ese cantón y posteriormente fue derivado hasta un hospital en Guayaquil. Según los reportes, su cuerpo recibió varios impactos producto del hecho violento. Aproximadamente existen unos 18 indicios balísticos que se encontraron en el lugar de los hechos y la persona también tiene 8 impactos en diferentes partes de su cuerpo. Solamente le compromete uno que tiene la altura del abdomen, que es por el que está de gravedad y porque la persona empezó a desangrarse. Pero ¿quién es esta persona y qué motivos existirían en su contra para buscar la forma de asesinarlo? Agentes de la Policía Nacional manifiestan que la familia reconoce que el herido forma parte de una agrupación delictiva y que por ese motivo ya habría sido amenazado hace varios días. Era parte de la agrupación Latin King, el mismo que registra una detención hace aproximadamente unos 4 años atrás por tenencia ilegal de armas. Pero este no es un hecho aislado que solo ha sorprendido a los habitantes de la ciudadela Abel Gilbert II. Se trata de una más de las acciones violentas que se reportan en el cantón Durán. Las mismas que estarían relacionadas a una disputa de territorio para el expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Se podría atribuir posiblemente este hecho a la disputa que tenemos de territorio por posible venta de sustancias sujetas a control en este sector del Cantón Durán. Informó José Morales. Capturan a un presunto implicado en el asesinato del abogado Harrison Salcedo en Quito. El crimen bajo la modalidad de sicariato fue ejecutado el pasado 28 de abril en el norte de la capital. Luis Iván C. llegó a su cita médica sin imaginarse que lo estaban esperando agentes de la DINASED cuando el hombre de 46 años de edad arribó al área de cardiología del Hospital Eugenio Espejo, donde tenía programado un chequeo. Varios policías le dieron la bienvenida. Sobre el sujeto estaba vigente una boleta de captura por su presunta participación en el asesinato del abogado Harrison Salcedo. Crimen ocurrido el pasado 28 de abril entre las avenidas 6 de diciembre y República. Que se tenía la boleta con fines investigativos, se procedió a ejecutarla. Vamos a seguir aportando con los elementos de convicción sobre la participación e individualización de los presuntos autores. El profesional del derecho fue sorprendido cuando circulaba en su camioneta. El crimen se ejecutó bajo la modalidad de sicariato. Varios proyectiles acabaron con su vida. Las investigaciones permitieron a los agentes de la DINASED unir cabos, revisar videos y recoger testimonios que permitieron llegar a uno de los presuntos implicados en el hecho. De acuerdo a las investigaciones preliminares que tenemos hasta este momento, fue una de las personas que estaba conduciendo uno de los vehículos que participó en el hecho. Tras su detención fue llevada a la unidad de flagrancia. En la audiencia de formulación de cargos, el juez dictaminó prisión preventiva en contra del detenido, dando inicio a la instrucción fiscal por 90 días por el aparente delito de asesinato. El sospechoso está privado de su libertad en la cárcel número 4 de Quito. Es un ciudadano ecuatoriano, de igual manera tiene 2 antecedentes, uno en el 2009 y en el 2013. En la hoja de vida de Salcedo sobresalen que fue abogado de Jorge Glass y del líder de los choneros Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, asesinado en Manta a finales del 2020. En Quito informó Iván Casamen. Bueno, Luis, amables televidentes, es momento de hacer una pausa. Claro que sí, pero los invitamos a seguir en nuestra sintonía, pues cuando volvamos, en la entrevista del día nos acompañará el abogado Henry Cucalón, ex asambleísta, con quien abordaremos temas de coyuntura política. Una pausa y ya volvemos con más aquí en La Noticia. Amables televidentes, de vuelta con ustedes y como lo habíamos anunciado, damos la cordial bienvenida en nuestros estudios al abogado Henry Cucalón, ex asambleísta y presidente de Madera de Guerrero. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido, Henry. Buenos días, Luisa. Muy buenos días con los televidentes. Bueno, hablemos de temas políticos y básicamente quisiera su opinión de cómo ha visto usted estos primeros 10 días que se cumplen hoy de lo que ha sido el gobierno y el trabajo del presidente Guillermo Lasso y de sus colaboradores al cumplirse hoy 10 días desde que asumió oficialmente sus funciones. Yo rescato que ahora sí haya un plan de vacunación que es indispensable para la reactivación del país. Ordenado, sí,
que cumplan las expectativas, que se llegue a la mayor cantidad de gente, no solamente por el compromiso electoral, sino porque es loable para que el país pueda salir adelante. Así también saludo la iniciativa que se comunicó ayer de un retorno progresivo, voluntario y ordenado a clases. La reactivación no solamente debe ser económica, sino también en materia educativa. Nuestros jóvenes merecen que, preservando su salud, se pueda fomentar su aprendizaje con un nuevo entorno social, pedagógico, porque han sido muy afectados con la pandemia. Creo que esas dos medidas en estos primeros días ojalá den buenos resultados y creo que son muy bien vistas por la ciudadanía. No obstante, ya hay grupos o sectores que no comparten esta última decisión. Me refiero precisamente al Colegio de Médicos del Guayas, quienes consideran que este retorno paulatino progresivo a clases de momento es precipitado en tanto y en cuanto no se haya logrado toda la vacunación de rebaño como se ha ofrecido luego de 100 días. Recordemos que eso va de la mano con el concepto de la vacunación masiva, que es vital para toda la reactivación y con un elemento, es voluntario. Aquí no hay imposición de nada. Si se lo hace planificadamente, si hay una política pública en materia educativa, acompañado, reitero, de este programa, ahora sí, que esperemos que se cumpla, de vacunación masiva, creo que hay buenas expectativas. Hay que ser optimistas, el país necesita optimismo. Ahora, Henry, entre los decretos que firmara el presidente de la República tan pronto asumió sus funciones, está también el haber enviado un código de ética. ¿Era necesario para poder controlar y regular el proceder de cada uno de los funcionarios públicos en el país? Muchísimas de esas disposiciones ya están en distintos marcos legales. La Ley Orgánica de Servicio Público, entre otras. Sin embargo, creo que el presidente quiso enviar un mensaje que desde el Ejecutivo también impera en ese tipo de normas y creo que es un mensaje positivo, es un mensaje correcto nada más y nada menos que el primer mandatario de la nación. Esperemos que tanto a nivel del Ejecutivo como de la Administración Pública en general esto contagie en el buen sentido de la palabra y que se entienda que la administración pública es para servir a la gente, no para servirse del pueblo. Cumpliendo precisamente con otro de sus ofrecimientos de campaña, el presidente de la República ha enviado a la Asamblea Nacional una ley de libertad de expresión y de comunicación en lo sustancial. Y le pregunto al hombre que sabe de leyes, ¿cuál es la diferencia entre esta propuesta de Guillermo Lasso de aquella ley que se aprobó durante el correísmo? La gran diferencia con la ley Mordaza, aprobada en el año 2013, que creó la famosa Supercom, entre otras cosas, y que categorizó a la comunicación como servicio público, lo cual era un error, una falacia y era improcedente, lo cual fue reformado tanto en el año 2019 como el 2020. La actual propuesta del presidente contiene algo sustancial. ¿Esto es? Esto es, está en la línea de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y le voy a poner un ejemplo, discutido por algunas personas, pero que guarda una coherencia absoluta con lo que le he dicho. Todo lo que se refiere a la responsabilidad por la opinión va por la vía civil, ya no por la vía penal, ya no hay cárcel por el tema de las injurias, por poner un ejemplo. Pero sí hay responsabilidad, por supuesto, porque la libertad siempre va acompañada de la responsabilidad. Todo esto debe ser tramitado por la vía civil, es decir, por la vía indemnizatoria. Eso por poner un ejemplo, y creo que hay algunos aspectos más dignos de resaltar y creo que se puede tener una buena ley de comunicación. Algunas personas, Luisa, manifiestan que la mejor ley de comunicación es la que no existe. ¿Y eso no es verdad? Eso sería en el ideal. El tema también pasa por lo legal y por lo popular. La Constitución de la República obliga a que exista una ley de comunicación. No la Mordaza, pero es una ley que fomente el ejercicio de este derecho. Y segundo, recordemos que la consulta popular del año 2011, el pueblo dictaminó que existe una ley y que existan ciertas normas. Eso sí, no las normas autoritarias que estaban vigentes en el año 2013. Henry, otro de los ofrecimientos del presidente Lasso es trabajar durante lo que van a ser sus 4 años de gobierno por un Ecuador del encuentro, por un Ecuador de unidad.
En ese contexto quiero preguntarle, como militante de lo que ha sido durante todos estos años la Alianza PSC Madera de Guerrero, ¿cómo quedan las relaciones y cuál va a ser la postura del bloque del PSC en la Asamblea Nacional a las leyes que remita el Ejecutivo y a todo lo que tenga que ver con las acciones que se adopten desde el Poder Ejecutivo en favor del país? Yo considero que, sin perjuicio de las disputas coyunturales por los temas políticos que no le interesan a la ciudadanía, se necesita hacer país. Y los ecuatorianos deben estar seguros que el bloque de las 6 y aliados en la Asamblea Nacional va a apoyar todas las medidas que presente el presidente, que están consignados en el plan de gobierno conjunto, donde está la firma de cada uno de los integrantes y que es un compromiso, no una mera oferta electoral. Ya habrá oportunidad en los próximos días de dar fe de aquello. Asimismo, considero que el gobierno en estos actuales momentos merece una oportunidad para propiciar ese encuentro, no zancadillas. Y peor aún, en momentos que se requiere reactivación, fomentar la paralización. Así que es momento de trabajar, de aunar esfuerzos, superar ciertas divergencias y enfocarnos en los problemas comunes de la gente. ¿Quiere decir entonces que podría restablecerse la alianza? Para temas legislativos, yo estoy seguro que sí. No tanto por alianza, sino porque se necesita un apoyo. Recordemos que esas leyes que va a presentar el presidente, entre las cuales está la ley de libertad de expresión, deben contar con el apoyo mayoritario y sé que van a contar con el apoyo de las 6 y los aliados del Congreso Nacional. ¿Hasta dónde, sin embargo, esta ruptura de la alianza Creo-PSC sí provocó un cisma al interior del Partido Social Cristiano? ¿Por qué se lo pregunto? Primero, por la renuncia a ser parte de este grupo en el que ha estado acompañado desde hace tantos años de don César Ron. Y por otro lado, también la renuncia a la presidencia del movimiento del partido de Pascual del Chopo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se han dado estas separaciones? Son decisiones que uno debe respetar, obedecen al criterio de cada persona. El legislador Ron, estoy convencido que sigue pensando lo mismo de siempre y va a votar siempre a favor del país, en lo que le interesa a las grandes mayorías. Y en el caso de Pascual del Chopo, por una larga trayectoria en la presidencia del Partido Social Cristiano, ha optado por servir al país desde otra posición, nada más y nada menos que desde la Embajada de Ecuador en España, donde hay cientos de miles de ecuatorianos. Ojalá que lo haga bien, sin prejuicio del tema partidista. Señores, hay un momento que el país está primero, así que cualquier cisma, cualquier diferencia no puede estar por encima de los intereses del país. ¿No va a desafiliarse o a renunciar usted? No, yo sigo ejerciendo la presidencia de Madera de Guerrero y desde ahí voy a hacer país. Ahora, ¿cuál es su futuro político, Henry? Porque luego de haber estado tanto tiempo de manera tan activa en la Asamblea Nacional, siempre queda ese sabor a la política en el torrente sanguíneo. No va a ser fácil para usted sustraerse o abstenerse de estar participando activamente en política. ¿Qué es lo que viene? Mi vocación por el servicio público no es coyuntural, es una actitud ante la vida y la voy a seguir manteniendo. Creo que es el momento de trabajar y construir nuevos tipos de liderazgos colectivos y, ¿por qué no? Por supuesto, democráticamente hablando, buscar una opción de cargo electivo. Así que para todo eso necesitamos preparación, lo estamos haciendo y tengan la seguridad de que yo no voy a defraudar a mis electores, a mis conciudadanos. El tiempo pasa rápidamente. Muy Prefectura, rápidamente. Alcaldía, edil, ¿hacia dónde apunta, Henry Todo está Cucalón? por verse, pero evidentemente de la mano del voto popular. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias por la oportunidad. Amables televidentes, ha sido la intervención del abogado Henry Cucalón, ex asambleísta y presidente de Madera de Guerrero. Es momento de una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. Con 45 minutos de vuelta con ustedes con más información. José Luis. Efectivamente, y en la cooperativa Gallegos Lara, norte de Guayaquil, asesinaron a un ciudadano de 36 años de edad con varios impactos de bala. El afectado ya contaba con 2 antecedentes por tenencia de droga. Además, se conoció que al sur de la ciudad también hubo otro crimen de un joven que tenía 19 años. Lo atacaron al pie de su vivienda ubicada en la manzana 22 de la cooperativa Gallegos Lara, norte de Guayaquil.
Su cuerpo quedó tendido sobre la acera mientras a su alrededor se encontró 21 indicios balísticos. Testigos señalaron haber escuchado la descarga de las balas cerca de la medianoche cuando ya todos se preparaban para dormir. La víctima fue identificada como George Roberto R. de 36 años. En su historial constan 2 detenciones, una en el 2017 y otra en el 2019 por tenencia de sustancia sujeta a fiscalización. En el barrio señalaron que lo conocían como Robapapa y que al parecer se dedicaba al expendio de la sustancia prohibida. En el sitio del crimen, familiares y vecinos encendieron velas en señal de iluminar su camino de regreso al Creador, pero todos guardaron silencio asegurando sentir temor ante la ola de violencia criminal que atraviesa la perla del Pacífico. Mientras esto ocurría al norte, en el Guasmo Sur, Cooperativa Julio Potes, se reportó el crimen de Justin, joven de 19 años. En este caso, la víctima también se estaría dedicando a la venta de droga. Su asesino llegó en una moto y tras discutir acaloradamente sacó un arma de fuego con la cual disparó en repetidas ocasiones en contra de su víctima. Informó José Morales. Y un hombre fue encontrado sin vida al costado de una carretera en el balneario San Clemente, provincia de Manabí. Se presume que murió tras ser impactado por un vehículo. Sin embargo, sus familiares desconfían de esta hipótesis. Fue la propietaria de este inmueble quien alertó a la policía sobre el hallazgo del cadáver de un hombre. Se trataba de Aníbal Bermúdez. Él habría sido atropellado por otro vehículo mientras circulaba en su bicicleta. Se presume que el señor se golpea contra una pared de este domicilio y produce la muerte del ciudadano. El fallecido trabajaba como salvavidas en el Cantón Sucre, provincia de Manabí. Su último contacto fue con su esposa a través de mensajes. Que iba a estar con unos amigos en el cumpleaños de alguien. Y desde ahí ya no supo nada de él. Hasta anoche él me volvió a escribir. ¿A qué hora le escribió? Como llevan a ser las 9 de la noche. Los allegados de la víctima solo piden que se investigue el hecho a profundidad, pues no creen que su muerte se deba a un accidente de tránsito. Sí, para mí no sería un accidente de tránsito, porque si hubiera sido un accidente de tránsito hubiera pasado al frente en el malecón, y estamos a 2 cuadras del malecón y es algo raro. Y este no es una vía para él, y digamos algún rato si él se hubiera tomado unos tragos, él nunca hubiera cogido un camino así ni siquiera para orinar. El cuerpo de Bermúdez fue llevado a la morgue de Manta para la respectiva autopsia. Informó Eric Zambrano. Y comerciantes de Babahoyo están alarmados luego de que encontraran panfletos en varios establecimientos donde les indicaban que deberán pagar una cuota mensual a cambio de protección por parte de una presunta organización criminal. Las autoridades creen que podría tratarse de estafadores. Veamos. Dejándolos por debajo de las puertas, tal como se observa en el video, fue que estas personas difundieron un panfleto donde una presunta organización criminal denominada Firme con los Firmes, supuestos aliados de los choneros, daban a conocer a comerciantes y chulqueros de Babahoyo que deberán pagar una cuota mensual a cambio de protección y no ser víctimas de robo. Este es un sistema que utilizan en otros países para extorsionar a las personas. A su vez, hacemos una recomendación a las personas que han tenido este documento de no hacer ningún pago, de no dejarse estafar por estas personas. En la hoja también dejan 2 números de teléfonos, dan el alias del cobrador y el modelo del sello que tendrían quienes estén bajo su protección. A lo mejor habrá posterior dibujos de este grafiti que informan ellos, pero es para continuar con la estafa que quieren hacer. Para los comerciantes, el hecho es preocupante frente a la ola de violencia que ha azotado a la provincia de Los Ríos en las últimas semanas. Necesitamos definitivamente que Babahoyo sea la ciudad que teníamos antes, una ciudad de paz, una ciudad tranquila, de gente buena, de gente amable, de gente que apunta a salir adelante. Entre los locales visitados consta la clínica propiedad del alcalde y la farmacia del concejal Pablo Arias. Ambos coinciden en que la policía debe hacer una exhaustiva investigación del caso. Es probable que vengan de otros sectores estas acciones, por lo tanto yo más bien hago un llamado a la colectividad
a estar tranquilos, pero también atentos a este tipo de situaciones. Esto no lo han hecho solo a 2 personas, lo han hecho a bastantes personas. La Policía Nacional dio a conocer que están siendo intervenidos los cantones Pueblo Viejo, Babahoyo y Quevedo para poder desarticular las bandas que operan en estos sectores. Un gran compromiso por parte de cada uno de los coroneles que están a cargo de estas unidades. Es que queremos resultados porque eso es lo que la ciudadanía quiere. Tenemos que cambiar esa percepción de inseguridad que tiene nuestra provincia. Mientras los operativos se ejecutan buscando reducir los índices delictivos, en el municipio local buscan aprobar la ordenanza que prohíbe a 2 hombres andar en una motocicleta. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. La policía decomisó 47 kilos de clorhidrato de cocaína en un operativo sorpresa desarrollado en el sector de la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. 2 sujetos fueron detenidos. Dentro de estos bolsos la policía encontró 48 paquetes embalados con cinta plástica. Al realizar la prueba se detectó que 40 daban a clorhidrato de cocaína y los 8 restantes tenían otra sustancia. Estos paquetes iban a ser enviados al exterior. Y justamente en esas sustancias que no están sujetas a fiscalización nos damos cuenta que están mezcladas o son claramente con yeso y jabón. Que a decir de la policía es muestra clara que por ese engaño se han suscitado varias muertes violentas, sinónimo de venganza. Pasar una estafa en el asunto, están cambiando o el engaño que pueda haber en el asunto de aquí. Por eso se matan luego. Así es justamente. También es importante resaltar que al consumir este tipo de sustancias, un ser humano le produce más daños a la salud de esas personas que consumen drogas. El operativo se dio la madrugada del miércoles en el sector de la isla Trinitaria sur de Guayaquil. Aquí se logró detener a 2 sujetos, Giancarlos B., de 24 años de edad, quien registra un antecedente en septiembre del 2017 por robo, y Félix Alberto C., de 31 años de edad, quien registra una detención en marzo del 2009 por robo. Total de la sustancia sujeta a fiscalización, 47 kilos, que nos dan un total de 476.650 dosis retiradas del mercado. En este operativo denominado Impacto 439 participaron varias unidades de inteligencia de la Policía Nacional, informó Carlos Julio Gurumén. Y agentes antinarcóticos localizaron medio centenar de plantas de marihuana en el patio de una vivienda en Quito. El cultivo ilegal estaba a punto de ser cosechado. Un extranjero fue detenido. Llegaron a una finca ubicada en Guayabamba, no precisamente a cosechar aguacates, sino a decomisar 50 plantas de cannabis que las sembraron en el patio de una vivienda. Las investigaciones determinaron que no se trataba de un cultivo silvestre. El sembrío estaba bien cuidado. Aparentemente el responsable tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. Utilizado por un ciudadano extranjero para la siembra, cultivo y cosecha de plantas de marihuana con fines comerciales. Un extranjero fue detenido. La policía sacó de raíz las plantas que, según los expertos, estaban listas para entrar en cosecha. Aparentemente el sospechoso tenía listo el mercado de entrega. No descartan que también estaba en mente implementar un mini laboratorio para el procesamiento de las hojas. Con un peso de 13.056 gramos, retirando del mercado 26.112 dosis. Mientras en el sector de Pifo una balanza y un celular eran decomisados, un extranjero detenido con 891 gramos de cocaína que estaban escondidos entre sus prendas. 8.010 dosis fueron sacadas del mercado de consumo. Y hemos dado un duro golpe a las finanzas de los traficantes de drogas. Golpes al microtráfico que en cantidad de droga no suena mucho, pero muy significativo en el combate al microexpendio, es decir, la venta al menudeo. En Quito informó Iván Casamen. El presidente de la República, Guillermo Lasso, vetó parcialmente el proyecto de ley de transporte terrestre, específicamente en la regulación de las plataformas digitales. Representantes de organizaciones relacionadas al tránsito y movilidad rechazan el paso a la eliminación de sanciones de reducción de puntos de más de 50 contravenciones. A 2 días que vence el plazo para vetar total o parcial
y también de aprobar las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El presidente de la República se pronunció la tarde de ese miércoles, objetando un artículo y enviando a consulta a la Corte Constitucional a 3 más. La reacción fue inmediata para el ex asambleísta Fafo Gavilanes, quien fue el presidente de la Comisión Ocasional de Tránsito. Ha valorado el trabajo que lo hemos realizado desde el territorio y no desde el escritorio. Dentro de las 3 consultas está el funcionamiento de las plataformas digitales. Esto es analizable y discutible. Así como hay artículos que ayudan, guían, benefician y educan a los ecuatorianos en temas de tránsito, hay otros que, por ejemplo, serán modificados y son cuestionados, como la eliminación de los puntos en la licencia de conducir, específicamente en las contravenciones de 3ª a 7ª clase. Son 79 y entre ellas, por ejemplo, está el no uso del taxímetro. También a los conductores que no exijan el uso de cinturón de seguridad, los buceros que carguen combustible con pasajeros, conducir vehículos sin placas, alteradas u ocultas. Si usted deja a los niños en un vehículo sin supervisión adulta, hoy le ponen una sanción y le hacen una reducción. Con esta reforma ya no. Si usted no usa casco cuando está en una motocicleta, si usted traslada personas en el balde de una camioneta, ya no importa si usted le hace caso o no a la autoridad, porque solo va a tener una sanción económica. Entonces, esta modificación, que entiendo el motivo de que no sea sanción doble, digamos que han tomado la elección inadecuada. Mientras que para Sandra Delgado, presidenta de la Fundación Píntate Ecuador, esas reformas a las contravenciones son un riesgo a la sociedad. ¿Sabe por último qué debería quitarse? Lo pecuniario, porque el dinero se lo consigue en la vida. La vida, cuando se la pierde, nada te la puede redimir. El ex legislador Gavilanes señaló que lo propuesto y que será llevado pronto al registro oficial podría ser modificado con un trabajo especial que debe hacer la actual Asamblea en los próximos meses. Por eso se dispone en la transitoria de que se habla de la recategorización de las contravenciones que deberá hacer la Asamblea Nacional en estos 180 días una vez aprobada la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. En el año 2000, la cifra de fallecidos por siniestros de tránsito fue superior a las muertes violentas. En lo que va del año 2021 se han reportado de enero a abril 651 fallecidos y 5.120 lesionados a escala nacional, informó Charlie. Noticia Primera Emisión, Luisa. Claro que sí, José Luis, y amables televidentes, pero los invitamos a seguir en nuestra sintonía, pues ya viene la noticia en la comunidad, junto a los mejores, Hugo Gavilanes y Mayra Montaño. Que tengan un día estupendo. Estupendo día para ti también, Luisa.